Hoy aprenderemos que la historia es esencial para entender nuestra identidad y cómo afecta el mundo en que vivimos. Además, aprenderemos a crear ideas con unos ejercicios súper chéveres. Así que pilas, chicos y chicas, que ya comienza a aprender la tele. Aprender la tele. Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, esta es su franja y este es su espacio. ¿Quieren saber qué tengo aquí? Este es mi cuaderno de cuando estaba en el colegio. Mi cuaderno personal. Aquí yo dibujaba, escribía historias. Aquí hay un antecedente de las dos cosas que me gustan hacer. Ustedes sabían que a mí me gustaba dibujar y armar cosas, armar artesanías, hacer muchas manualidades. Es por eso que yo en la universidad decidí seguir la carrera de arquitectura de interiores. No se lo imaginaban, ¿no? Yo soy arquitecta de interiores también, pero entre estas otras cosas, me encantaba también actuar en el colegio. Y por eso, una vez, mi hermana y mi cuñado me llamaron a actuar en una obra de teatro, que era para unos niños muy lindos. Era para una escuelita que no tenía muchos recursos. Entonces yo gustosísima fui y les colaboré. Y desde ahí me enamoré de la actuación. Y hasta ahí me encuentro el día de hoy, actuando y haciendo de arquitecta. ¿Quién diría, no? Esto para saber más o menos que todas las acciones que nosotros tomamos marcan nuestro futuro. Así que pongan mucha atención en cuáles son sus intereses, qué les gusta o qué les gustaría hacer. Pero bueno, ya es hora de darle la bienvenida a nuestro profe Marcelo. Hola Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola profe, estábamos aquí Hola, conversando un poquito sobre qué es lo que nos gusta en el pasado y cómo terminamos haciendo las cosas que hacemos ahora. Muy bien, sí. Chicos y chicas, el pasado modifica mucho nuestro presente porque lo que vivimos antes nos marca. Y sabes que Nelly, hoy vamos a hablar de eso, la importancia de la historia del pasado como una manera de fortalecer nuestra identidad. Lo que somos hoy tiene mucho que ver con el pasado también. Pero solo nuestro pasado, qué sé yo, desde que somos chiquitos o más atrás. Más atrás, de hecho, no vamos a hablar solamente de nosotros como individuos, sino nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, porque nosotros, al igual que nuestros países, comparten mucha historia común y todos seguramente tenemos cosas que nos identifican. Claro que sí, yo encuentro muchas cosas en común, por ejemplo, a veces la comida o la forma de hablar, especialmente el idioma, ¿no? Exacto, pero todo eso es heredado o viene de un pasado, de una construcción del pasado, y eso vamos a hacer hoy día precisamente, ¿sí? A identificar estos acontecimientos, porque todos nos han marcado y como tú dices, se influencian en el idioma, en la comida, en muchas cosas, y ese es el tema de hoy, chicos. Perfecto, me parece lindísimo eso de poder conectar con nuestro pasado para saber qué decisiones nosotros poder tomar. Exacto. Entonces, ¿qué les parece a todos si comenzamos con Aprender la tele? Oye, esta está súper linda, Sí, qué y con linda. todo el campo Ajá. detrás. Hace muchos años. Qué Ay, bonita. ¿esa es su abuelita? Ajá. En este qué lugar era mi barrio linda. cuando yo era muy pequeño. Hola, chicos y Esta chicas. está preciosa. Profe, cuénteme de esta foto. Bueno, saben que en esta foto yo tenía 8 años y estaba interpretando a un sáchila. Un sáchil, en la escuela. Sí, claro. Era una actividad que había en la escuela en la que todos debíamos interpretar alguna etnia de nuestro país. Pues se lo ve lindísimo. Sabes que a mí me gusta mucho porque la vestimenta y la característica, el aspecto que tiene, sobre todo lo que usan, un elemento que usan en su cabello, tiene un pasado histórico muy bonito. Qué ¿Sabes cuál chévere. es? Sí, profe, ellos saben usar achote, ¿no? Exacto, pero no tiene nada que ver con moda ni nada por el estilo, sino que tiene un contexto histórico muy lindo. Cuénteme, profe. Para los pueblos sáchilas, el achote significa vida y fortaleza. Y ellos usaron el achote para curar enfermedades en un momento determinado de su historia. Así que por eso tienen un cariño y un respeto
a un producto que no solamente sirve como decoración, sino más bien tiene un valor simbólico bastante grande e importante para ellos. Yo creo que cuando ellos se ponen el achote en la cabeza deben sentir que están bien protegidos, ¿no? Exacto, ese es el valor que a veces uno le da a las cosas, pero además porque en la historia vivieron experiencias que les llevaron a tener este tipo de prendas o manifestaciones culturales. De hecho, en todo el mundo y en nuestro país hay muchos acontecimientos históricos que nos invitan a pensar en eso, en el pasado que tenemos y que hoy en día también se manifiesta. Yo le traje justamente unas fotos para mostrarle un poquito de esas cosas que a mí me marcaron un montón. Mire, profe, mire esta foto. ¿Qué le suena? Me parece, ¡Esta foto! sí. Profe, aquí yo Son de estoy. la mitad del mundo, las Son dos. de la bola de la mitad del mundo. Y le cuento por qué le muestro esta foto. Aquí yo estoy con mi abuelita, con mi mamá, con mis hermanos y con mi papá. Aquí tengo todo este monumento. Y le cuento por qué me bonita marcó foto. tanto esto. ¿A qué no sabe quién fue el ingeniero que estuvo a cargo de esa bola que está en la mitad del mundo? No sé, si tú tienes cariño a esta foto, seguramente algún familiar tuyo estuvo involucrado en el proyecto Pues de claro la que mitad del sí. mundo. Mi papá estuvo a cargo de este proyecto. Ajá. Él tuvo que inventarse una aleación en aluminio para poder ponerla sobre la bola y que ésta no se vaya oxidando o se vaya dañando con el tiempo y que sea súper fácil de mantener. Eso tiene ahí más de ¿Cuántos años? 40 años, pero y sigue ahí como si fuera el primer día, gracias al Qué trabajo de bonita. mi papá. Y Sí. por eso yo le tengo tanto cariño a esto. Qué lindo. ¿Sabes qué, Nelly? Me encanta que tú tienes una relación más emocional con este momento histórico de nuestro país, que fue la construcción del monumento de la mitad del mundo. En este caso, yo también tengo un acercamiento emocional, pero también de respeto a una cultura. Y sabes qué, Nelly, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a reconocer algunos acontecimientos de la historia de nuestro país y cómo esos momentos históricos influyen en nuestra identidad, nos fortalecen como ecuatorianos y además crean espacios o momentos de unión entre todos, porque todos tenemos una misma historia, tenemos un pasado y eso nos une. Claro que sí, así como desde nuestra historia nosotros vamos teniendo costumbres y tradiciones, inclusive el idioma, todo esto nos va marcando a lo que somos ahora. Exacto, así que hablemos de historia entonces. Perfecto, me encanta la historia. Continuemos con la clase. Chicos y chicas, a lo largo de la historia en nuestro país han acontecido varios acontecimientos y cada uno de ellos fortalecen nuestra identidad. Además nos constituyen como un parte de un todo e inciden en lo que hoy, en nuestro presente somos. La historia es muy importante, Nelly. ¿Qué opinas sobre ella? Profe, la historia, bueno, sí es importante, pero mucha historia. ¿Y de qué va la historia? De hecho, la historia se encarga de estudiar... no, ya sé. Webster, ¿qué tal si le pedimos ayuda a él? A ver, pregúntele, profe. Webster, cuéntanos, ¿qué estudia la historia? En la historia se estudian las raíces de lo que actualmente somos. Se encuentra parte de la explicación de por qué en los tiempos en que vivimos las cosas suceden de una u otra manera. Gracias, Webster. Entonces, profe, necesitamos saber de nuestra historia para poder entender por qué vivimos lo que vivimos ahora. Exacto, ir hasta las raíces y entender este presente que hoy estamos viviendo. De hecho, en el Ecuador han sucedido muchos acontecimientos y cada uno de ellos, chicos y chicas, aunque sucedieron hace muchísimos años, inciden en lo que somos, nos fortalecen como ecuatorianos, fortalecen nuestra identidad, nos hace sentir realmente lo que somos, un hermoso país. Pues sí, todos estos acontecimientos han hecho que lleguemos a ser lo que hoy conocemos como Ecuador. Exacto. Ahora, chicos y chicas, ¿qué les parece si hacemos una trivia en la que vamos a poner en práctica cuánto sabemos de nuestro país? Vamos a recordar, vamos a analizar algunos ejemplos en los que se muestran situaciones clave de nuestro país que lo constituyeron como un estado. Pero vamos a hacer como una trivia, un Profe, juego. yo soy buenísima para las trivias, así que aquí no me va a ganar. Ya, muy bien, hagamos un juego en 3, 2, 1. Y tenemos... ¿Qué te parece, Nelly? Profe, creo que la distancia está cortita, así que yo le voy a ganar. No, yo creo que no, porque yo también soy muy hábil en esto de las competencias. Pero ustedes, chicos y chicas, también van a acompañarnos. Les quiero pedir que en su casa hagan este mismo ejercicio de alcanzar el botón en cada una de estas imágenes que vamos a analizar. Quien primero llegue en él y tendrá que interpretar de qué se trata, pero lo más difícil y lo que hay que trabajar y reflexionar muchísimo, cómo ese acontecimiento histórico influye en nuestro presente. En eso consiste el reto, ¿está claro entonces? Dele, profe, Muy bien, comencemos. vamos.
la primera imagen en este momento en sus pantallas. No, no. Muy bien. Profe. Yo sé muy bien de qué se trata esta imagen. A ver, cuénteme. Este monumento nos lleva a recordar el 10 de agosto de 1809, el primer grito de independencia. Y creo yo que recordar ese momento histórico en el presente es muy importante, porque nos lleva a recordar esos personajes que tenían ansias de libertad, que querían tener un Estado, que querían sentirse libres de poder ejercer sus derechos y poder manifestarse según la opinión y las creencias de ellos. Y gracias a ese hecho, ahora somos una república independiente. Exacto, y libres. Continuamos entonces. Estamos 1-0. Vamos con la siguiente. Cuidado, no tienes que pasarte Estoy en mi lugar. de la línea. Ganaste. A ver, Nelly, te escuchamos. Eso está bastante difícil, profe. Esto va del libro de las cruces sobre el agua, ¿no? Que narra un poco, en tono de novela, los hechos del 15 de noviembre de 1922. Esto sucedió en Guayaquil y fue una masacre de trabajadores. Pasó que los trabajadores salieron a reclamar sus derechos y tuvieron ahí un encontrón. Pero lo importante de esto es que pudieron reclamar sus derechos, como lograr que las horas laborables fueran de 8 horas diarias y se pague un dinero justo por su trabajo. Exacto, un buen sueldo. Se trata, yo creo que hoy en día, pensar en eso, en los derechos que tenemos los trabajadores para alcanzar un trabajo digno y justo. A ver, profe, ya vamos 1-1. Una. El otro. Pero... No, profe. Casi empates. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? A mí esta imagen me encanta porque además es un medio de transporte. No sé, chicos y chicas, si a ustedes les parece que es realmente hermoso. El sonido, la forma. Además, en nuestro país fue muy difícil construirlo. El ferrocarril ecuatoriano, la obra, si bien la empezó el presidente Gabriel García Moreno, la concluyó Eloy Alfaro. Claro que sí. Tomó más de casi 50 años. Fueron 49 años después. Se culminó este gran ferrocarril. Y lo más importante no solamente es que tuvimos un ferrocarril con esas magnitudes de dificultad en términos de su construcción, porque fue muy difícil hacerlo, sino que significa algo. Y creo que hoy en día tenemos que seguir recordando eso. Es que el ferrocarril permitió la unión de nuestro país. Costa y sierra juntas. Significa para mí, yo lo planteo como una analogía de unidad nacional. No sé claro qué te que parece. sí. Todo esto ayudó a que haya más comercio, más comunicación y sea más fluido. Y nos conozcamos mucho mejor entre regiones, que es lo que nos hace tan ricos aquí en el Ecuador. Muy bien. ¿Cómo les fue a ustedes, chicos y chicas? ¿Les gustó? Practiquen en casa este ejercicio de recordar la historia, porque la historia nos invita siempre a ubicarnos en nuestro presente, saber de dónde venimos y por qué somos como somos. Yo sé que a ustedes también les está comenzando a gustar más las matemáticas, como a mí. Así que vamos a recibir a nuestro profe Alfonso. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola, profe, bienvenido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Profe, a ver, cuéntenos qué tenemos para la clase de hoy. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre triángulos y algunas cosas muy interesantes. Interesante sobre triángulos. Claro que sí. Los triángulos te ayudan para un montón de cosas y aplicaciones, como por ejemplo, medir distancias o programar incluso viajes de avión. ¿En un avión voy a utilizar triángulos? Ajá, ya vas a ver eso el día de hoy. Pues quiero verlo, profe, así que le dejo con su clase. Listo. Gracias, profe. Chao. Chao. Bueno, chicos y chicas, el día de hoy vamos a aprender sobre triángulos, ángulos y hasta sobre teoremas, ¿sí? Todos estos temas realmente los podemos ver fácilmente en materias como arquitectura, ¿sí? Diseño, topografía, navegación y muchas otras realmente. ¿Y por qué nos sirven? Porque nos permiten calcular medidas y hasta ver incluso perfiles de diseño. Vamos a comenzar, ¿sí? Explicando qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica cerrada, es decir, es una figura que tiene 3 lados, ¿sí? 3 ángulos y 3 vértices. Más o menos sería así. Vamos a dibujarlo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuestro triángulo. Aquí están los lados.
los puntos que unen los lados se llaman vértices y lógicamente las aperturas serán los ángulos. Recuerden bien, chicos, que los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. El día de hoy vamos a centrarnos principalmente en el triángulo rectángulo. Este triángulo lo que hace de interesante es que tiene un ángulo que tiene 90 grados, es decir, un ángulo totalmente recto. Esto significa que sus otros dos ángulos van a ser de ley ángulos agudos, es decir, ángulos que midan menos de 90 grados para poder cumplir de esa manera la ley de los 180 grados. Además, el triángulo rectángulo, ¿sí?, hace que el lado que está frente al ángulo recto se llame hipotenusa y es el lado más largo. Y los otros dos lados se llaman catetos. Vamos a dibujarlo. Aquí tenemos el ángulo recto, ¿no es cierto? Al frente está la hipotenusa y los lados son los catetos. Ahora, todas estas propiedades, ¿sí?, que tienen los triángulos rectángulos nos llevan a poder formular el famoso teorema de Pitágoras. Antes de empezar con esto, primero expliquemos qué es un teorema. Un teorema es una verdad matemática, es algo que está ya demostrado totalmente y no se puede cambiar, va a durar para siempre. Ahora, por favor, Webster, ¿nos puedes ayudar con un poco de la historia sobre Pitágoras? Fue un antiguo pensador griego que nació en la isla de Samos y vivió desde 570 hasta 490 a.C. Era un personaje un tanto extraño, filósofo, matemático, educador. Muchas gracias, Webster. Es verdad, Pitágoras era como muy extraño para la época en sí. Él pensaba que los números eran como divinos y cada operación que juntaban era como un camino hacia el futuro. Ahora sí, con esta pequeña introducción vamos a ver qué significa el teorema de Pitágoras. Realmente esto es simplemente una fórmula que dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí?, es igual a la suma de los catetos al cuadrado también. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Las aplicaciones del teorema de Pitágoras son incontables, como por ejemplo medir distancias, ¿sí?, calcular áreas, ¿sí?, y hasta planificar y diseñar viajes aéreos o viajes marítimos directamente. Ahora, chicos, ¿qué les parece si hacemos algunos ejercicios, ¿sí?, planteando el teorema de Pitágoras? En este ejercicio, chicos y chicas, tenemos una torre que tiene 25 metros de altura. ¿Ok? Y vamos a lanzar un cable desde aquí, ¿sí?, hasta el piso, ¿sí?, a una distancia de 50 metros. Y queremos saber cuánto mide el cable que acabamos de lanzar. Como ustedes ven realmente, ¿sí?, aquí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Despejemos la hipotenusa de una sola vez, ¿no es cierto? Sería entonces, hipotenusa es igual. Como está el cuadrado, pasa al otro lado como una raíz. Sería raíz cuadrada, ¿sí? ¿Cuánto vale el cateto 1? Pues vale 50. Entonces sería 50 elevado al cuadrado más 25 que vale el cateto 2 al cuadrado. ¿Estamos? El siguiente paso sería entonces resolver los cuadrados. Recuerden, al cuadrado significa multiplicar el mismo número por el mismo número, es decir, 50 por 50 en este caso y 25 por 25 en el segundo caso. Sería entonces raíz, ¿sí?, de 2500 más 625. Esto me da en total entonces una raíz cuadrada de 3125, que me da en total entonces 55,9 metros. Entonces, ¿sí?, la distancia real que tiene el cable sería 55,9
metros. ¿Qué tal les pareció, chicos? Muy interesante, ¿no es cierto? Nos vemos la próxima. Profe, ¿quedó bien? Muy bien, Cata, quedó perfecto. Muchas gracias. ¿Así? Antes de iniciar cada filmación, preparo muy bien mis clases para que sean las más entretenidas. De igual manera, las instituciones educativas que regresen a la modalidad presencial deben estar muy bien preparadas y con todas las medidas de bioseguridad. Listo. Gracias, Deli. Cada escuela o colegio debe tener su plan de continuidad educativa, pero recuerden, solo los que regresan progresivamente a clases deben tener la aprobación del COE cantonal y nacional. ¿Listo, Marcelo? ¿Vamos a grabar? Listo, espérame un momento. Para que los chicos y chicas regresen a clases deben estar seguros y muy bien preparados. Recuerden que el retorno a clases es voluntario y se hará de manera paulatina, trabajando en equipo toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros y autoridades, y siempre contando con la autorización del COE nacional y cantonal. Chicos y chicas, bienvenidas a Aprender la Tele. En este momento vamos a empezar la clase con un interesante tema sobre las diversidades lingüísticas. Y le cuento, profe, y a ustedes también, que yo tengo un personaje muy querido de la historia del Ecuador. Un personaje, cuéntame, Nelly, ¿quién es ese personaje? Ese personaje es Manuela Espejo. Manuela Espejo era la hermana de Eugenio Espejo, una mujer visionaria para su época. Ella fue una gran enfermera y sabía leer muchísimo, le encantaba escribir además. ¿A que no sabe en dónde escribía ella todos sus artículos y lo que pensaba? Bueno, si fue hermana de Eugenio Espejo, yo creo que quizá escribió en Primicias de la Cultura de Quito. Exactamente, en el periódico de su hermana. Allí, bueno, como era mujer y en esa época una mujer no le tenían permitido ni opinar ni decir nada sobre la política, ni economía, ni nada, ella escribía bajo un seudónimo, que era el de Erofilia. Qué lindo. Menos mal, ahora las cosas han cambiado y las mujeres pueden participar en muchos y en todos los espacios en realidad. Claro que sí, y es gracias a estas mujeres precursoras que estuvieron antes de nosotras. Sí, Nelly, como tú dices, estas mujeres nos dejan un aporte muy interesante. Además, siempre es importante recordar la historia, porque la historia nos consolida, nos ayuda a despertar esa identidad y nuestro pasado. Hoy hemos estado hablando muchísimo de la historia y está presente en muchas áreas, por ejemplo, en la política, en la ciencia, inclusive en el deporte, porque los deportes también tienen un pasado histórico interesante. Sí, y además influyen en nuestra identidad. Por ejemplo, el fútbol. Así es. El país no se siente tan unido como cuando juega la selección. Exacto, muy bien, despierta nuestra identidad también con el deporte. Chicos y chicas, yo creo que con todo esto que hemos hablado de la historia, ¿qué les parece si hacemos nuestra rutina de pensamiento? Perfecto, profe. Comencemos con nuestra rutina para poder interiorizar todos los conocimientos que tuvimos en la clase de hoy. Muy bien, Nelly. A ver, chicos, chicas, mucha atención. Vamos a empezar con el primer paso de esta rutina. Vamos a ubicar una palabra clave de todo el tema de la clase de hoy. Una sola. Bueno, obviamente la palabra clave es historia. Exacto, muy bien. Es la palabra que más hemos nombrado en este programa. Vamos entonces con la segunda parte de esta rutina. Vamos a escribir o vamos a imaginar una idea que también agrupe lo más principal de la clase. A ver, la idea es que la historia sirve para conocer todos los hechos pasados en nuestro país. Exacto, sí, muy bien. La historia se encarga de estudiar lo que ha pasado, los acontecimientos. Y recordemos, Nelly, esos acontecimientos nos fortalecen, nos dan identidad. Perfecto. Vamos al tercer paso de esta rutina. Consiste en escribir una frase. Una frase con todo lo que hemos aprendido. Exacto, podemos escribirlo, si no podemos dialogarla en casa, una frase. A ver, una frase que nosotros podríamos decir de la clase de hoy es que la historia nos cuenta de dónde venimos y nos sienta las bases para saber a dónde vamos. Exacto, muy bien. La historia, aunque pasó hace muchos años, está presente y además nos ayuda para reflexionar en el futuro también. Es muy importante siempre recordar la historia. Claro que sí, porque toda esta historia forma parte de nuestra identidad. De dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros antepasados, qué pasó antes para saber por qué estamos aquí y ahora, en estas condiciones, y entenderlo, ¿no? Así es, Nelly. Chicos y chicas, ¿cómo les fue a ustedes? Les pedimos, completen la rutina, valoremos la historia como parte de nuestra identidad.
historia del Ecuador es lindísima y todos tenemos algunos detalles que nos impactan más que otros. Pero yo estoy segura que ustedes en casa también tienen cosas que les pueden haber impactado. ¿Tienen alguna reliquia familiar o una historia importante que les haya marcado? Comparta con nosotros, chicos, esa reliquia o esa historia que tienen. Claro que sí, y nos la pueden compartir a través de nuestras redes sociales, a través de Educa Contigo, con el hashtag #AprenderLaTele. Pero recuerden siempre tener la autorización de una persona adulta cuando nos compartan ese contenido. Además, si quieren seguir aprendiendo en casa, pueden sintonizar Educa Radio a través de los medios comunitarios populares y educativos del Ecuador o en cualquiera de estos programas educativos que tienen todas las radios del país. Qué bonito compartir historia con usted, profe. Nelly, gracias a ti por estar también presente en las clases y a ustedes también, chicos y chicas, por estar siempre con nosotros. Además, nos vemos en el próximo Aprender la Tele. Hoy, en Aprender la Tele, trabajamos el proyecto integrador número 5, entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Ciencias sociales. Reconocer el estudio de la historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado y nuestra identidad, y para comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos. Lengua y literatura. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y revisión para autorregular la producción escrita y seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos. Matemáticas. Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos y reconocer y aplicar las razones trigonométricas y sus relaciones en la resolución de triángulos rectángulos y en situaciones problemas de la vida real.